Relatos, cuentos, leyendas e historias para escuchar en las noches de luna llena. Narraciones orales de Julieta García Nava para niños que disfrutan de historias que asustan, pero les gustan. Ofelia tragó su último bocado. Luego recogió las moronas y las dejó caer sobre la servilleta que al final dobló juntando cada una de sus puntas. Arrojó la bolita al bote de basura y acabó su vaso de leche. Después se recostó en su cama con las manos cruzadas sobre el pecho. Estaba satisfecha por la abundante cena y por el final de su último cuento. Recostada boca arriba se quedó por un largo tiempo. Miró el reloj y vio que eran las 3:17 de la madrugada. La lluvia continuaba su sonido casi imperceptible. Ofelia vio otra vez al techo y ahí descansó su vista, en la mancha de una humedad. Como todas las noches, jugó a encontrar formas a aquello. Monstruos de 1000 cabezas, sombras danzando en fogatas o fantasmas aterradores. Aquel era un juego infinito que la divertía y relajaba. Entonces, de pronto creyó ver algo que no había visto antes, una figura nueva. Colocando la cabeza en forma ligeramente inclinada a la izquierda, logró ver a una muñeca con rostro perverso y malvado, vestida toda de negro. Esa imagen le recordó la siguiente historia. Este cuento negro es de muñecas, dijo con voz suave, de 2 muñecas, una buena y una mala, pero también es el de una niña de nombre Mónica. Y el nombre de este cuento es El fatal enfrentamiento de Priscila y Penélope. Dicen algunos que la colección de Mónica es de 200 muñecas, y aunque hay quienes calculan 300. Al final, la cantidad solo ella la conoce, y no importa. Lo que sí es un hecho es que son muchísimas. Tiene de tela, de madera, de plástico, de peluche, de porcelana, delgadas, rubias, morenas, pelirrojas, antiguas, modernas, gigantes y miniaturas. A pesar de tener tantas, una es la favorita. Penélope, una muñeca que lleva el cabello recogido en un chongo, guantes blancos y un traje sastre cruzado del mismo color azul marino. Además, tiene medias negras y zapatos de charol. También 2 preciosos ojos de cristal que brillan enmarcados por unos lentes de aumento. Más que una niña, el aspecto inteligente de Penélope le recuerda como a una bibliotecaria. Y su historia comenzó en una sesión de té. Mónica tenía que comunicar a sus muñecas un acontecimiento especial. Como ya saben, mi mamá está embarazada. Al concluir esta frase, Mónica dio un sorbo al té imaginario. Ya casi cumple 7 meses. Según mi papá, esta casa es muy chica y comenzaremos a buscar una nueva, así que de pronto nos mudaremos. Les prometo buscar un cuarto bonito para nosotras y para las nuevas muñecas que vengan en el futuro. Luego de la noticia, repartió las galletas y platicaron un par de horas más tarde. Todas dormían. Penélope durmió como siempre en los brazos de Mónica, y tal como lo prometió, ayudó a sus papás a encontrar casa, pero la búsqueda resultó más aburrida de lo imaginado. Las mejores eran demasiado caras. Otro problema eran los departamentos modernos carentes de personalidad, grises y tan pequeños que parecían cajas para guardar zapatos, que viviendas destinadas para seres humanos. En una de esas búsquedas, el papá de Mónica se perdió por una colonia muy lejana.
Insistió en tomar un atajo que, según él, los conduciría de vuelta a la calle principal, pero al final fueron a dar a una cerrada. Buscaban una salida, cuando la mamá descubrió un pequeño letrero oxidado que anunciaba la venta de una vieja casa de aspecto abandonado. Aprovechando que estaban perdidos, decidieron llamar, pero nadie respondió. Al tocar más fuerte, se percataron de que la puerta estaba abierta. ¿Por qué no entramos? A lo mejor nos la pueden mostrar, sugirió el padre. Hicieron lo que él propuso y entraron a un muy descuidado jardín. Al fondo de este, la puerta principal se encontraba abierta. «Buenas tardes», gritó el padre, pero nadie respondió. «¡Qué horror de casa!», exclamó la mamá de Mónica. «¿Quién va a querer a comprar esto?». Si la casa parecía abandonada por fuera, el interior resultaba peor. Era claro que no había sido habitada en años. Las paredes con manchas de humedad semejaban manteles sucios, fragmentos de alfombra vieja y desgarrada pretendían cubrir un suelo de madera podrida. En el ambiente flotaba un repulsivo aroma imposible de reconocer. Mónica iba pegada a su mamá. «Mejor vámonos», propuso la mamá en voz baja. «Vamos a ver los cuartos», sugirió el papá. Nadie le respondió, pero tampoco hicieron nada por salir. El papá siguió por el pasillo y entró por una puerta abierta. Mónica se asomó con temor y en un paradero vio algo que sus papás no advirtieron. En ese cuarto, tras una cortina rasgada, se asomaban 2 zapatitos que parecían ser los de una muñeca. Su mirada cambió al instante. Sus temores se esfumaron. Tuvo un primer impulso de correr hacia allá. Sin embargo, supuso que sus papás jamás le permitirían tomar algo que no fuera suyo. «¿Y si vamos al segundo piso?», sugirió Mónica. La propuesta de Mónica entusiasmó especialmente a su papá y subieron los 3 de la mano. Por suerte, el estado de las escaleras no era tan lamentable como el del resto de la casa. El segundo piso tenía candelabros con focos rotos y cubiertos por completo de polvo. Muebles abandonados decoraban el corredor principal. Enormes telarañas impedían el paso a las habitaciones. Mónica caminaba, pero su cabeza estaba en otra parte, en el cuarto de abajo y en especial en la muñeca cuyos zapatos había visto apenas unos segundos. ¿De qué color sería su cabello?, pensaba. ¿Y su vestido? Sin quererlo jugaba a crearle un cuerpo a ese par de zapatitos. «¡Mi reloj!», gritó Mónica de pronto. «No tardo». En un instante se soltó de su mamá y echó a correr hacia abajo. Bajó las escaleras tan rápido como le fue posible. Sabía que si se detenía, alguno de sus padres se ofrecería a acompañarla. Al llegar al primer piso, se encontró con un silencio total. Entró al cuarto y descubrió cosas que antes no había percibido. Del techo carcomido por la humedad colgaban cables retorcidos. En el piso había cristales rotos y 3 grandes agujeros. Una cortina quemada cubría la pared más amplia. Precisamente con las cenizas de dicha cortina, alguien había trazado extraños dibujos con formas de ojos. Pero Mónica seguía obsesionada, que eso no le importó. Sin hacer ruido, atravesó el cuarto. «¡Mónica!», gritó su papá desde algún punto de la casa. «¡Ya voy!». Rápido se agachó, corrió la cortina y descubrió a la muñeca. Esta mediría unos 30 centímetros y tenía un vestido rojo que dejaba ver sus gordas pantorrillas sobre 2 tenis raspados también negros. A pesar del polvo, la muñeca se veía casi nueva. El único detalle peculiar era un parche rojo que le cubría el ojo izquierdo, mientras que el derecho era de un color verde, tan claro y reluciente como el interior de un aguacate. Antes de que sus papás pudieran descubrirla,
Tomó la muñeca, la cubrió con su suéter y salió corriendo. Iba tan emocionada que no tuvo tiempo de detenerse a ver que los ojos dibujados de ceniza parecían haber cambiado de dirección y ahora apuntaban hacia ella. Aquella noche, de vuelta en casa, Mónica olvidó a las demás muñecas. Intentó quitarle el parche del ojo a la recién llegada, pero no pudo. Al final, supuso que tal vez eso era parte de su encanto, y no lo intentó más. También quiso cambiarle la ropa para ponerle algo más colorido, pero tampoco lo consiguió. No lo intentó más. Se quedaría vestida de negro. Al final, se durmió con ella entre sus brazos. Penélope pasó la noche en el piso por primera vez desde que llegó a esa casa. Al día siguiente, Mónica amaneció con dolor de cabeza y con un nombre que se le había aparecido en sueños: Priscila, por lo que así decidió llamar a su nueva muñeca. A partir de entonces, Mónica cambió poco a poco, se volvió más callada. De día andaba ausente, ensimismada, y por las noches no dormía bien. Tampoco se separaba de Priscila. Descuidó por completo a sus demás muñecas. Incluso Penélope pasó días ignorada en la misma esquina. Pero lo más extraño fue que la mamá de Mónica se sentía mal cada vez que Priscila estaba cerca de ella. Sin embargo, nada de esto provocaba reacción en Mónica, que seguía con la mirada perdida. De pronto, ya no quiso ir a ver más casas ni acompañar a su mamá al médico. Solo cuando se separaba de la muñeca era la misma de antes. En una de esas ocasiones volvió a tomar a Penélope entre sus manos para leerle un cuento. Eligió un libro al azar, pero al abrirlo descubrió que todos los ojos de los personajes ilustrados habían sido recortados. Esa noche la volvió a pasar abrazada a Penélope y volvió a dormir muy bien. Amaneció de tan buen humor que organizó un desayuno. Mientras las reunía, descubrió que algunas muñecas tenían la ropa rasgada, raspones en la piel o manchas similares a moretones. Pero lo más preocupante fue cuando las contó. Descubrió que faltaban 3: Pili, Coti y Asunción. Quiso hablar con su mamá, pero ella estaba dormida en la sala. Sin hacer ruido, revisó cada rincón de la casa, pero fue inútil. Solo por verificar, decidió asomarse bajo la cama de sus papás, y lo que vio la dejó aterrada. En el piso se veían unos ojos pintados iguales a los que había visto en la casa donde recogió a Priscila. Intentó recordar los últimos días, pero le resultaban confusos y oscuros, hasta que comprendió que algo malo tenía Priscila. Se acordó de los dolores de cabeza, del insomnio, de las reacciones negativas de su mamá. Se encaminó hacia su cuarto, pero ella ya no estaba ahí, ni ella ni las otras muñecas. La única que estaba tirada en el piso era Penélope, misma que parecía haber sido atropellada por un camión. Su cabello era un desastre. Tenía la ropa rasgada y mechones de cabello por toda la alfombra daban a su figura un aspecto lamentable. Incluso los cristales de sus lentes estaban estrellados. «¡Hija! ¡Ven, por favor! ¡No me siento bien!», gritó desde afuera su mamá. «Necesito que llames a tu papá». Mónica palideció al imaginar a su mamá indefensa. Empujó la puerta, pero no logró abrirla. Parecía como si alguien la estuviera sosteniendo por fuera. Se agachó y descubrió un montón de zapatitos de muñeca del otro lado de la puerta. Entre todas la atoraban. «Mónica, por favor, apúrate», gritó la mamá. La desesperación de Mónica iba en aumento, cuando de pronto un sonido la hizo voltear. Era Penélope, que permanecía de pie junto a la ventana abierta. Mónica podía salir por ahí y llegar a la sala desde el jardín.
A pesar de lucir tan despeinada y maltratada, Penélope tenía una ligera sonrisa. La mamá y el pequeño están bien, aseguró el médico a Mónica y a su papá en el hospital. Sin embargo, me gustaría que pasara la noche aquí para hacerle unos estudios. Yo también me quedaré, doctor, respondió el papá. ¿Y yo?, dijo Mónica. Hasta ese momento el doctor se percató del rostro demacrado de la niña. ¿Y esas ojeras?, preguntó el doctor. ¿Has dormido bien estos días? No mucho. Mire, dijo el doctor a su papá, no tiene caso que se queden aquí. Su esposa no corre peligro, está dormida y así estará las próximas horas. Mejor váyanse a casa. Mañana vienen temprano y desayunan juntos. Y asegúrense de que esta chiquita duerma mucho. Necesita descansar. El papá discutió por un rato, pero al final aceptó. Durante el camino a casa, Mónica pensó en todo lo que estaba sucediendo. Por suerte, su mamá no sufrió daño alguno. Sin embargo, misteriosamente las muñecas seguían desaparecidas. No entendía del todo lo que pasaba, pero se sentía culpable por lo ocurrido. Papi, creo que yo tengo la culpa de lo que pasó a mamá. ¿Por qué lo dices?, preguntó su papá preocupado. Es por una muñeca que tengo, creo que es maligna. La preocupación del papá se esfumó dejando una ligera sonrisa. Ahorita que lleguemos, tomamos a esa muñeca maligna y nos deshacemos de ella, ¿te parece? La niña se sintió más tranquila y el resto del camino incluso durmió un poco. Al llegar a su cuarto se encontró con que las muñecas estaban otra vez en el librero, como si nada hubiera pasado. Incluso Pili, Coti y Asunción descansaban en el mismo espacio. Mónica tomó a Penélope y se dio cuenta de que sí faltaba una, Priscila. Papá, ¿me puedo dormir contigo esta noche? Claro, ven. ¿Esta es la muñeca mala?, preguntó papá tomando a Penélope y elevándola como un trofeo. No lo parece. Ella es buena. La mala desapareció. Junto a su padre, Mónica durmió tan tranquila como si flotara sobre una nube. Tantas noches sin dormir la dejaron suspendida en un profundo sueño. Pero cuando despertó y no vio a su papá, tuvo miedo. ¡Papá! Al no recibir una respuesta, se puso de pie y leyó un recado que encontró en el buró. Mónica, voy al hospital, no tardo. Cualquier cosa, háblame. De inmediato quiso llamar a su papá, pero al intentarlo descubrió que alguien había destrozado el teléfono. Al bajar la mirada, detectó a lo largo del piso unas pequeñas huellitas de tenis, exactamente del mismo tipo del que los que tenía Priscila bajo sus pantorrillitas gorditas. El miedo la envolvió como una toalla mojada. Su respiración comenzó a subir en intensidad. De la sala provenían susurros infantiles. Mónica tomó unas tijeras y abrazó a Penélope. Tuvo miedo, pero abrió la puerta y decidió salir a afrontar aquello. A lo largo del pasillo se podían distinguir las huellitas de tenis. Además, en ciertas zonas inferiores de las paredes había pintados ojos de diversos tamaños. Conforme avanzaba el miedo crecía, por lo que apretaba cada vez más fuerte a Penélope. Cuando ya se encontraba a unos pasos de la sala, los murmullos se apagaron por completo. Solo entonces descubrió que los ruidos erizaban los cabellos y el silencio resultaba más terrible. Con preocupación, cruzó el comedor y se encaminó a la sala. Sin embargo, al llegar ahí no vio nada. Miró al frente y a los lados sin imaginar que las muñecas se encontraban justo encima de ella, colgadas del candelabro y atrincheradas en las paredes más altas del librero. Decenas de ojitos la miraban sin parpadear. Entonces, a una señal, todas brincaron en una tormenta de muñecas. Por el impacto y ante la sorpresa, Mónica dejó caer a Penélope, quien fue capturada por otras muñecas. Al percatarse del peligro, intentó ayudarla, pero una barrera de muñecas la derribó y en unos pocos segundos fue atrapada por otras que la amarraron con cuerdas de cortina.
Mónica intentó zafarse, pero no lo consiguió. En esa posición vio aparecer a Priscila. ¡No te acerques!, gritó Mónica. De reojo, Priscila miró a Mónica y luego se acercó a Penélope. Al llegar a su lado, le dio un jalón, le arrancó los lentes de aumento. ¡Déjala! ¡Te lo ordeno! Priscila pareció enojarse. Volteó hacia la niña y se acercó. Mónica conservaba las tijeras bien apretadas bajo las cuerdas y esperó. Gracias a un movimiento veloz de la mano derecha, fue capaz de lanzar un tijeretazo que rayó una de las pantorrillas gorditas de Priscila. De inmediato, un montón de muñecas brincaron para arrebatarle esas tijeras. Priscila miró a la niña por varios segundos. Entonces, de tajo se arrancó el parche del ojo, provocando un destello que inundó la casa y arrojó potentes rayos luminosos a las ventanas. Era tan intensa la luz que Mónica apenas podía ver lo que pasaba. Las demás muñecas parecían sombras. Solo identificaba dos siluetas más o menos claras. La de Penélope al centro, sostenida por dos muñecas grandes, y la de Priscila acercándose cada vez más. Mónica tenía que hacer algo. Con mucho esfuerzo, logró liberar su brazo izquierdo y tomó un caracol de porcelana. Priscila estaba a pocos centímetros de Penélope. No quedaba tiempo. Mónica reunió el valor y un segundo antes de que Priscila arrancara el ojo de Penélope, se lanzó hacia la muñeca y con un movimiento eficaz metió el caracol de porcelana en el cuenco del ojo vacío de Priscila. Los ruidos que emitía la muñeca resultaban atroces. Priscila intentó arrancarse el caracol, pero no pudo. Las demás muñecas no permanecían bajo el hechizo de Priscila. Las miraban incrédulas, mientras aquella sufría transformaciones entre caracol y muñeca. Mónica miraba todo atónita. Priscila luchó, pero tenía la batalla perdida. Al final se fue comprimiendo como un fruto seco que se encoge hasta desintegrarse. Cuando la luz se apagó, cientos de muñecas cayeron al suelo. Mónica comprendió que todo había terminado y corrió a abrazar a Penélope y el resto de las muñecas. Aquel panorama era como un campo de guerra tras la batalla. Cuerpos con vestidos rasgados yacían desintegrados por todas partes. De Priscila no había rastro, excepto por el par de tenis raspados. Los ojos pintados en las paredes también habían desaparecido. Del caracol tampoco quedaba nada. Mónica llevó a cada una de las muñecas a su cuarto. Ahí las peinó y limpió, de una por una y con el tiempo que se merecían. Su papá llegaría de un momento a otro, pero él jamás supondría todas las cosas extraordinarias que sucedieron. «Hija, ya llegué, ¿estás despierta?» A Mónica le faltaban muchas muñecas por limpiar, pero no había prisa. «¿Qué pasó, hija? Cuando salí, estabas dormida. ¿Qué te despertó?» Por un segundo consideró la posibilidad de contarle todo lo acontecido, pero de inmediato la desechó. «Quería ordenar a mis muñecas para el cambio de casa. Tu mamá está muy bien. Mañana temprano vamos por ella». El papá besó la frente de Mónica y se despidió. Mónica apagó también la luz. Abrazó a Penélope. Juntas se metieron bajo las cobijas. Poco antes de caer dormida, recordó el caracol de porcelana. ¿Cómo le explicaría su desaparición a mamá? Tendría que pensar en algo o quizás encontrar otro igual. Aunque claro, primero tendría que encontrar una casa nueva, y ella debía antes que nada darse la tarea de buscar una habitación amplia para ella, Penélope, las demás muñecas y todas las que vendrían en el futuro.